Era una noche lluviosa, de esas en las que el golpeteo de las gotas contra la ventana parece susurrar los secretos más oscuros de la casa. Yo estaba en la cocina, fregando los platos de la cena, cuando escuché su voz, alta y cortante, filtrándose por la puerta entreabierta. Mi hijo, Carlos, mascullaba insultos para sí mismo, pero dirigidos a mí. Esa vieja me tomó en todo, siempre entrometiéndose en mi vida, creyendo que puede arreglarlo todo con sus lecciones antiguas. Cada palabra era como una puñalada, reabriendo heridas que llevaba años intentando ignorar. Mi corazón se aceleró y me quedé paralizada, con las manos aún en el agua tibia, sintiendo el peso de una soledad que solo una viuda conoce tras perder al compañero de décadas. Fue en ese instante cuando percibí una sombra sutil en el pasillo. Mi nieto, Mateo, de 14 años, estaba allí, escuchándolo todo en silencio. Sus ojos grandes, llenos de una inocencia que el mundo aún no le había robado por completo, se encontraron con los míos por un segundo fugaz. No dijo nada, pero algo en su rostro cambió, una determinación callada que nunca le había visto. En lugar de estallar en rabia o confrontar a su padre, se retiró a su cuarto, dejándome allí, con las lágrimas mezclándose con la lluvia de afuera. Poco sabía yo que aquel momento sería el comienzo de algo extraordinario, un plan que él tramaba en la oscuridad, usando su mente brillante para darle la vuelta al juego. Mientras comparto esto con ustedes, siento una conexión profunda, como si estuviéramos charlando alrededor de una mesa familiar. Si te suscribes al canal y le das like, descubrirás más historias como esta, que inspiran cambios reales en la vida cotidiana, ayudando a fortalecer lazos que parecían perdidos. Y cuéntenme en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos están escuchando? Es un placer inmenso conectar con personas de todo el mundo, unidas por relatos que reavivan la esperanza en todos nosotros. La lluvia caía tan fuerte que el tejado parecía tamborilear un lamento antiguo, de esos que mi madre solía cantar cuando yo era niña en San Miguel de Allende. La cocina olía a frijoles recalentados y a desesperación. Intentaba concentrarme en el sonido de la esponja deslizando sobre el plato, pero las palabras de Carlos se clavaban como espinas. «Vieja inútil», repitió, ahora más alto, como si quisiera que yo escuchara. Mi mano tembló. El plato se me escapó y se hizo añicos contra el suelo de baldosas. El estruendo fue tan grande que pensé que él entraría, pero no. Solo hubo silencio, seguido por el clic de la puerta de su habitación cerrándose con violencia. Me agaché para recoger los pedazos, cada fragmento reflejando mi rostro arrugado, y recordé la primera vez que Carlos me había hablado así. Fue hace 5 años, poco después de que enterráramos a mi esposo, su padre. Él había llegado tarde al funeral, con los ojos rojos y el aliento a tequila barato. «Tú lo mataste con tus preocupaciones», me dijo entonces, y yo, en lugar de responder, solo lloré. Desde aquel día, los insultos se volvieron rutina, como el café de la mañana o la misa de los domingos. Pero esa noche fue diferente. Porque Mateo estaba allí. No lo vi irse, pero escuché sus pasos ligeros subiendo la escalera. Era un chico callado, de esos que prefieren los auriculares a las conversaciones. Siempre con su computadora, creando melodías que parecían hablar por él. Yo sabía que había heredado la sensibilidad de su abuelo. Mi esposo tocaba la guitarra en las tardes de verano, y Mateo, aunque nunca lo conoció, parecía llevar esa música en la sangre. Pero nunca imaginé que esa sensibilidad se convertiría en un arma. Al día siguiente, el sol salió como si nada hubiera pasado. Preparé el desayuno, huevos revueltos, tortillas recién hechas, café negro. Carlos bajó con ojeras profundas, murmurando un «buenos días», que sonó a disculpa. Mateo, en cambio, apenas tocó la comida. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa, siguiendo un ritmo que solo él escuchaba. «¿Estás bien, mijo?», le pregunté. Él asintió, pero sus ojos evitaron los míos. Fue entonces cuando noté que su mochila estaba más pesada de lo normal. «¿Qué llevas ahí?», quise saber. «Cosas para la escuela», respondió, y se fue corriendo. Esa tarde, mientras tendía la ropa en el patio, vi algo extraño. Mateo había dejado su ventana entreabierta, y desde allí salía un resplandor azul. Me acerqué con cuidado, como quien espía un secreto. En su pantalla, vi fotos antiguas. Mi boda con su abuelo, Carlos de bebé en mis brazos, las navidades en que todos reíamos alrededor del árbol. Pero no eran solo fotos. Había videos,
grabaciones de voz, fragmentos de canciones. Y en el centro, un icono que parpadeaba, cápsula del tiempo. No entendí al principio. Pensé que era un proyecto escolar. Pero cuando vi mi propia cara en una de las imágenes, con el cabello aún negro y la sonrisa intacta, algo se removió dentro de mí. Era como si Mateo estuviera rescatando pedazos de un pasado que yo misma había enterrado bajo capas de dolor. Me alejé, con el corazón latiendo fuerte, y decidí no decir nada. Si él tenía un plan, yo no sería quien lo interrumpiera. Los días siguientes fueron una danza extraña. Carlos seguía con sus arranques, pero ahora había algo nuevo. Mateo comenzó a grabar. No con una cámara visible, sino con su teléfono, escondido en el bolsillo. Grababa las discusiones, los silencios, incluso mis suspiros cuando creía que nadie me veía. Yo lo notaba, pero fingía no darme cuenta. Una noche, lo escuché hablar solo en su cuarto. Esto tiene que funcionar, tiene que funcionar. Su voz temblaba, no de miedo, sino de determinación. Una mañana, mientras barría el pasillo, encontré un papel arrugado en el suelo. Era una lista escrita con la letra cuidadosa de Mateo. 1. Recuperar videos del abuelo. 2. Editar con música original. 3. Crear mensaje interactivo. 4. Probar con abuela primero. Mi nombre estaba subrayado 3 veces. Sentí un nudo en la garganta. ¿Probar conmigo? ¿Qué significaba eso? Guardé el papel en el bolsillo de mi delantal y no dije nada. Pero desde ese momento, empecé a observar a mi nieto con otros ojos. Ya no era solo el chico tímido que se escondía detrás de la pantalla. Era un arquitecto de recuerdos, un guardián de lo que aún quedaba de nosotros. Una tarde, Carlos llegó más borracho de lo habitual. Tropezó en la entrada, derribando el jarrón que mi esposo me regaló en nuestro aniversario. «Maldita sea todo», gritó, y yo, por primera vez en años, le respondí, «Basta, Carlos. Esto termina hoy». Él se rió, una risa amarga que llenó la casa de ecos. Mateo apareció en lo alto de la escalera, con su computadora bajo el brazo. «Papá», dijo con voz firme, «ven al comedor. Tengo algo que mostrarte». Pero algo en la mirada de su hijo lo hizo obedecer. Yo me quedé en la cocina, con el corazón en la boca. Escuché el clic del control remoto, el zumbido de la televisión encendiéndose. Y entonces, una voz que conocía mejor que la mía propia llenó la sala. Era mi esposo, cantando «Cielito lindo», en una grabación que yo creía perdida. Seguí el sonido, como hipnotizada, y me detuve en la puerta. En la pantalla, aparecimos todos. Jóvenes, felices, enteros. Carlos lloraba sin darse cuenta, con las manos temblando sobre las rodillas. Mateo, a su lado, no decía nada. Solo observaba. Esa fue la primera grieta. No la última, pero sí la que permitió que la luz entrara. Los días después de aquella primera grieta fueron como caminar sobre cáscaras de huevo. Carlos no volvió a gritar, pero tampoco habló. Se levantaba temprano, tomaba café en silencio y salía sin despedirse. Yo, por mi parte, fingía normalidad, cocinaba, lavaba, rezaba mis oraciones de siempre. Pero en el fondo, una pregunta me carcomía. ¿Qué más guardaba Mateo en esa cápsula? Una noche, mientras doblaba la ropa, escuché un ruido extraño en su cuarto. No era música ni videojuego, sino una voz distorsionada, como si alguien hablara bajo el agua. Me acerqué de puntillas y pegué la oreja a la puerta. «Abuela, si estás escuchando esto, significa que ya viste la primera parte», decía mi propia voz, pero más joven, grabada hace décadas en una cinta que creí destruida. «No llores por lo que fue. Llorarás por lo que viene». El corazón se me detuvo. ¿Cómo había hecho eso? Entré sin llamar. Mateo dio un salto, cerrando la laptop de golpe. «Abuela», exclamó, rojo como tomate. «No era para ti todavía». Me senté en la cama, sin fuerzas para regañarlo. «Explícame, mijo. Todo». Él respiró hondo y abrió la pantalla de nuevo. Lo que vi me dejó sin aliento. No era solo un álbum digital, era un mundo entero. Había recreado nuestra casa en 3D, con cada detalle, la grieta en la pared del comedor, el reloj de cucú que mi esposo trajo de Alemania, incluso el olor a pan recién horneado que programó con sensores olfativos conectados al computador. «Es un prototipo»,
explicó. Usé inteligencia artificial para reconstruir voces y movimientos. El abuelo habla contigo todos los días a las 6, como antes. Y pulsó un botón. Mi esposo apareció en la pantalla, sentado en su sillón favorito, con la guitarra en las manos. Buenas tardes, mi amor. ¿Cómo estuvo tu día? Las lágrimas rodaron sin permiso. Mateo no paraba de hablar. Hay niveles, abuela. El primero es para papá, recuerdos de cuando era niño. El segundo es para ti, cartas que nunca enviaste. El tercero es para mí. Su voz se quebró. Necesito entender por qué él cambió. Me abrazó, y por primera vez en años, sentí que no estaba sola. Pero falta algo, susurró. Necesito tu voz real, tus verdades. Esa noche grabamos durante horas. Le conté todo, como Carlos empezó a beber tras perder su trabajo en la fábrica, como yo lo culpé en silencio, como mi rigidez lo alejó más. Cada confesión era una piedra que sacaba del pecho. Al día siguiente, Carlos regresó temprano. Lo encontré en el patio, mirando el limonero que plantamos cuando Mateo nació. Mamá, dijo sin voltear, vi el video otra vez. No puedo creer que fui ese niño. Su voz temblaba. ¿Cómo lo hizo él? No respondí de inmediato. En cambio, lo llevé al comedor y encendí la televisión. Mateo había dejado una nota. Presiona play cuando estés listo. Carlos obedeció. Esta vez, la cápsula era diferente. Empezó con el de 5 años, corriendo detrás de su padre con una pelota. Luego, su graduación, yo aplaudiendo con orgullo. Pero de pronto, la imagen se congeló. Una voz sintética, la de mi esposo, habló. Carlos, hijo. El alcohol no borra el dolor, lo multiplica. Si quieres seguir, graba tu verdad. Solo entonces desbloquearás el resto. Carlos se quedó petrificado. ¿Qué significa esto? Mateo entró en ese momento, con los ojos hinchados de no dormir. Significa que tienes que hablar, papá, con la cámara, con nosotros. Hubo un silencio denso. Yo pensé que explotaría, que rompería todo. Pero en lugar de eso, se sentó frente a la laptop. Está bien, murmuró. Pero sola no. Con ustedes. Y así empezó la grabación más difícil de nuestras vidas. Carlos habló durante casi 1 hora. Contó cómo se sintió un fracaso al ser despedido, cómo el primer trago fue para olvidar, cómo cada insulto hacia mí era en realidad hacia sí mismo. Lloró como niño. Yo también. Mateo grababa en silencio, pero vi que sus manos temblaban. Cuando terminó, la cápsula respondió, nivel 2 desbloqueado. Aparecí yo, joven, leyendo una carta que nunca envié. Carlos, mi niño, si algún día te pierdes, recuerda que el amor de una madre no tiene fecha de caducidad. Carlos se derrumbó. Perdóname, mamá. Perdóname. Esa noche no dormimos. Mateo nos mostró el nivel 3, su propio diario en video. Yo escuché todo, abuela. Cada insulto. Pero también escuché tus rezos por la noche. Decidí que no dejaría que nos destruyéramos. Había compuesto una canción, mezclando la guitarra de su abuelo con beats electrónicos. La letra era simple, somos código roto, pero podemos recompilar. Carlos la escuchó 3 veces seguidas, con la cabeza entre las manos. Los días siguientes fueron de una extraña paz. Carlos llamó a un centro de rehabilitación. Necesito ayuda, admitió. Yo lo acompañé a la primera cita. Mateo se quedó en casa, terminando la cápsula. Cuando regresamos, había añadido un nuevo módulo, misión diaria. Cada mañana, la televisión nos daba un desafío. Hoy, díganse una cosa que admiran del otro. Al principio fue torpe. Carlos dijo, admiro tu fuerza, mamá. Yo respondí, admiro tu valentía por pedir ayuda. Mateo sonrió, admiro que no se rindieron. Una semana después, Carlos volvió sobrio por primera vez en años. Entró con una bolsa de supermercado y una sonrisa tímida. Traje ingredientes para tu mole, mamá. ¿Me enseñas? Cocinamos juntos, como cuando era niño. Mateo grababa desde la puerta, sin que lo notáramos. Esa noche, la cápsula nos sorprendió con un video en vivo,
los tres riendo mientras yo quemaba accidentalmente la salsa. Esto es real, dijo la voz de mi esposo. Esto es familia. Los días siguientes fueron como aprender a caminar de nuevo. Carlos salía temprano para sus reuniones de Alcohólicos Anónimos y regresaba con un brillo distinto en los ojos, uno que yo no veía desde que era adolescente. Mateo, por su parte, había convertido la cápsula en el eje de nuestra rutina. Cada mañana, antes del desayuno, la televisión se encendía sola y nos daba una misión. Hoy, escriban una carta a alguien que no pueden perdonar, y luego léanla en voz alta. Al principio, Carlos se resistió. Esto es ridículo, murmuró, pero Mateo lo miró con esa calma suya y dijo, papá, el ridículo es fingir que no duele. Y Carlos escribió. Yo también. Mi carta era para mí misma, por todas las veces que me culpé por su caída. Una tarde, mientras regaba las plantas, encontré a Mateo en el patio con auriculares puestos, moviendo la cabeza al ritmo de algo que no podía oír. Me senté a su lado. ¿Qué escuchas, mijo? Él se quitó un auricular y me lo pasó. Era una grabación mía, de años atrás, cantando una nana a Carlos cuando era bebé. Pero ahora tenía un fondo electrónico, como si el pasado y el presente se fundieran. Es para el nivel 4, explicó. El de los perdidos. Me mostró la pantalla. Había añadido un mapa interactivo de nuestra familia. Cada punto era una persona, un recuerdo, una herida. Aquí está el abuelo, dijo, tocando un icono. Aquí estás tú. Y aquí está papá, pero su punto está gris. ¿Por qué gris? Pregunté. Porque aún no está completo. Necesita reconectar. Esa noche, Carlos llegó con una caja vieja que encontré en el ático. Esto era del abuelo, dijo. Dentro había cintas de casete, fotos Polaroid, incluso un diario que mi esposo escribió en sus últimos meses. Pensé que lo habías tirado, susurré. Él negó con la cabeza. Lo guardé. No sabía por qué. Hasta ahora. Mateo se emocionó tanto que casi tira la laptop. Esto es oro, exclamó. Pasamos horas digitalizando todo. Carlos contó anécdotas que yo había olvidado, como su padre lo llevó a pescar y se cayeron al río, como yo los esperé con chocolate caliente. Cada historia era una pieza del rompecabezas. Al día siguiente, la cápsula nos dio una misión diferente. Graben un video juntos, haciendo algo que nunca hicieron. Carlos sugirió hornear pan, como cuando éramos jóvenes. Mateo grabó todo, yo amasando con manos temblorosas, Carlos quemando la primera tanda, los tres riendo hasta que nos dolía el estómago. Cuando terminamos, la cápsula analizó el video y creó un avatar de mi esposo aplaudiendo desde la pantalla. Eso es mi familia, dijo su voz sintética. Carlos lloró. Yo también. Pero esta vez eran lágrimas de algo nuevo, algo que no sabía nombrar. Una semana después, Mateo nos reunió en el comedor. El nivel 4 está listo, anunció. La pantalla se llenó de colores. Apareció un árbol genealógico animado, con ramas que crecían y se rompían según las emociones. Esto es lo que vi cuando escuché a papá insultarte, abuela, dijo. El árbol se quebró en el punto de Carlos. Pero esto es lo que puede ser. Pulsó un botón y las ramas se reconectaron, más fuertes, con raíces nuevas. Necesito que graben un mensaje para el futuro. Para cuando yo tenga hijos. Carlos habló primero. Hijo, si alguna vez te sientes perdido, recuerda que el amor no se mide en errores, sino en intentos. Yo añadí, y que una abuela siempre estará ahí, aunque el mundo se derrumbe. Mateo cerró con una sonrisa, y que la tecnología no reemplaza el corazón, pero puede ayudarlo a latir más fuerte. Los días se volvieron un ritual. Carlos iba a terapia, yo a misa, Mateo a la escuela. Pero las noches eran nuestras. La cápsula nos daba desafíos cada vez más profundos. Cuenten un secreto que nunca dijeron. Carlos confesó que había robado dinero de mi bolso para comprar alcohol. Yo admití que a veces deseaba que se fuera de casa. Mateo reveló que tenía miedo de que volviéramos a rompernos. Cada confesión era un clavo sacado de la cruz que cargábamos. Una mañana, Carlos llegó con una noticia. Me ofrecieron un trabajo. En la fábrica de nuevo, pero como supervisor. Sus ojos brillaban. ¿Aceptaste? Pregunté.
Solo si ustedes vienen a la entrevista. Quiero que vean que puedo. Fuimos los tres. El jefe, un viejo amigo de mi esposo, nos recibió con una sonrisa. Si esta familia puede reconstruirse, tú puedes reconstruir cualquier cosa, dijo. Carlos empezó al día siguiente. Mateo, mientras tanto, había subido la cápsula a una plataforma privada. Para otras familias, explicó. Pero primero, necesitamos un final. Esa noche, nos sentamos frente a la pantalla. La cápsula nos pidió grabar un video final. Hablen desde el corazón, dijo la voz de mi esposo. Carlos empezó. Mamá, perdóname por cada palabra que te hirió. Gracias por no rendirte. Yo seguí. Hijo, gracias por volver. Mijo, gracias por guiarnos. Mateo cerró. Esta cápsula no es magia. Es amor en código. La pantalla se apagó con una frase. Familia recompilada. Nivel completo. La mañana siguiente amaneció con un silencio que no era vacío, sino lleno. El sol entraba por la ventana de la cocina como si la casa respirara por primera vez en años. Carlos preparó el café sin que yo se lo pidiera. Lo sirvió en la taza azul que mi esposo usaba los domingos. Mateo bajó con el cabello revuelto y una sonrisa que no cabía en la cara. Hoy no hay misión, dijo. La cápsula se apagó sola. Dijo que ya hicimos el trabajo. Me quedé mirando la pantalla negra, incrédula. Tantas noches había sido nuestro guía, nuestro juez, nuestro espejo. Ahora, la ausencia era un regalo. Desayunamos sin prisa. Carlos habló de su primer día de trabajo, como sus compañeros lo recibieron con abrazos, como el olor a aceite y metal le recordó que aún podía construir. Yo conté que había encontrado una foto del abuelo en el fondo del armario, una que nunca mostré a nadie. Él, joven, con sombrero de charro y una guitarra rota en la mano. Mateo escuchaba, anotando mentalmente cada detalle. Esa foto va en la versión pública, decidió, para que otros vean que incluso lo roto se puede tocar. Después del desayuno, salimos al patio. El limonero estaba lleno de frutos. Carlos arrancó uno y lo partió en 3. El jugo corrió por nuestras manos como una bendición. Sabores de antes, murmuró. Mateo sacó su teléfono y grabó un video corto, los tres chupando limón, haciendo muecas, riendo. Esto es el epílogo, dijo. La cápsula ya no necesita mandarnos. Ahora nosotros la alimentamos. Los días siguientes fueron de pequeños milagros. Carlos trajo a casa su primer sueldo y lo puso sobre la mesa. Para la despensa y para ti, mamá. Para que compres lo que quieras. Compré una planta de albahaca y una caja de colores para Mateo. Él, a su vez, lanzó la versión beta de la cápsula en un foro de programación. En menos de una semana, recibimos mensajes. Una madre de Guadalajara que reconcilió a sus hijos, un padre de Bogotá que dejó el juego por sus hijas, una abuela de Lima que volvió a cantar. Cada historia llegaba con una foto, un audio, un pedazo de vida. Mateo los guardaba todos en una carpeta llamada Raíces Nuevas. Una noche, mientras cenábamos mole de olla, sonó el timbre. Era el señor Ramírez, el vecino que siempre se quejaba del ruido. Traía una caja de dulces. Mi hija me mostró la cápsula, dijo. Lloré como niño. Gracias. Carlos se levantó y lo abrazó. Yo. No podía creerlo. Mi hijo, que antes cerraba la puerta con rabia, ahora abría los brazos. Mateo grabó la escena desde la cocina. Después la editó con una música suave de guitarra y la subió como actualización 1.1, el abrazo del vecino. Con el paso de las semanas, la casa se llenó de sonidos que había olvidado, la risa de Carlos contando chistes malos, el tecleo de Mateo componiendo, mi propia voz tarareando mientras cocinaba. Una tarde, encontré a Carlos en el cuarto del abuelo, limpiando la guitarra vieja. Quiero aprender, dijo, para tocar con Mateo. Le enseñé los acordes básicos. Sus dedos torpes tropezaban, pero no se rendía. Mateo grabó la lección y la convirtió en un tutorial dentro de la cápsula. Lección de perdón en re mayor. Un sábado, organizamos la primera noche de cápsula abierta. Invitamos a las familias que nos habían escrito. La sala se llenó de voces, de niños corriendo, de abuelas compartiendo recetas. Mateo proyectó un mapa mundial con puntos luminosos. Cada punto,
una familia tocada. Carlos sirvió ponche, yo repartí tamales. Al final, todos grabaron un mensaje colectivo. El amor no es un código perfecto, es un código que se corrige. Mateo lo editó con fotos de esa noche y lo subió como actualización 2.0, la red. Los meses pasaron volando. Carlos ascendió a jefe de turno. Trajo a casa un bono y lo usó para comprar una laptop nueva para Mateo. Para que sigas creando, dijo. Yo, por mi parte, empecé a escribir mis memorias en un cuaderno que Mateo digitalizó página por página. Esto será el nivel secreto, bromeó. Solo para mis hijos. Una mañana, recibimos un correo de una fundación. Querían financiar la cápsula como herramienta terapéutica. Mateo leyó en voz alta, con la voz temblando de emoción. Dicen que podemos ayudar a miles. Carlos levantó su taza, por los miles que vienen. Una noche de luna llena, salimos al patio con la guitarra. Carlos tocó los primeros acordes de Cielito Lindo. Mateo añadió un beat suave con su teléfono. Yo canté la estrofa que mi esposo amaba. Los vecinos se asomaron por las ventanas. Algunos aplaudieron. Mateo grabó todo y lo tituló Concierto improvisado, familia recompilada. Al día siguiente, el video tenía 100.000 vistas. Los comentarios eran ríos de lágrimas y corazones. Ahora, cuando miro hacia atrás, veo que el insulto de aquella noche lluviosa fue el error de compilación que necesitábamos. Mateo no solo nos defendió, nos reprogramó. Y la cápsula, esa idea loca de un adolescente, se convirtió en el puente que cruzamos juntos hacia un lado que ni siquiera sabíamos que existía. Los meses se convirtieron en estaciones, y la cápsula dejó de ser un proyecto para convertirse en un latido constante. Mateo ya no programaba solo en su cuarto. Ahora tenía un rincón en el comedor con 2 monitores, cables serpenteando como raíces, y una pizarra llena de ecuaciones que parecían poesía. Carlos le construyó un escritorio con madera de limonero que cortamos para hacer espacio al jardín nuevo. Así crece contigo, dijo, y lo lijó con manos que ya no temblaban por el alcohol, sino por la emoción de ser útil. Una tarde de octubre, llegó un paquete grande. Dentro, un premio. La fundación había seleccionado la cápsula como Innovación Social del Año en un congreso en Ciudad de México. Mateo abrió la caja con cuidado, como quien desenvuelve un sueño. Había una placa de bronce, un cheque, y una carta que leía en voz alta con la voz quebrada, por demostrar que la tecnología puede sanar lo que el tiempo rompió. Carlos lo abrazó tan fuerte que la placa casi se dobla. Yo lloré en silencio, recordando la noche en que lo vi escondido tras la puerta, escuchando insultos que no merecía. Decidimos celebrar en grande. Alquilamos el salón parroquial, el mismo donde bautizamos a Carlos. Invitamos a todas las familias que la cápsula había tocado. La señora López de Guadalajara trajo mole poblano, los Hernández de Bogotá enviaron arepas por correo, una abuela de Lima apareció con una manta tejida a mano que decía Raíces Digitales. Mateo proyectó un video en la pared, un collage de todas las historias recibidas, con la canción que compuso el día que Carlos volvió sobrio. Cuando apareció nuestra propia foto, los 3 abrazados bajo el limonero, la sala estalló en aplausos. Carlos subió al escenario, nervioso, y habló sin micrófono. Hace un año, yo era el error que nadie quería corregir. Hoy, soy el padre que aprende a recompilarse cada día. La gente se puso de pie. Al día siguiente, Mateo recibió una llamada. Era una escuela de programación en Silicon Valley. Querían que presentara la cápsula en una conferencia internacional. Pero soy menor de edad, dijo. El director respondió. Trae a tu familia. Esto no es solo tuyo. Carlos y yo nos miramos. Nunca habíamos salido del país. Esa noche, mientras empacábamos, Mateo abrió un nuevo módulo en la cápsula, Pasaporte Emocional. Nos pidió grabar un mensaje para el mundo. Carlos habló de la vergüenza que cargó, yo de la culpa que me atenazó, Mateo de la rabia que transformó en código. Lo subimos antes de dormir. A la mañana siguiente, tenía 1 millón de reproducciones. El viaje fue un torbellino. Avión, hotel, luces, cámaras. Mateo habló en inglés fluido, proyectando la cápsula en una pantalla gigante. Cuando mostró el árbol genealógico animado, el auditorio contuvo el aliento. Al final, una niña de 8 años se acercó con su madre,
Mi papá dejó de gritar gracias a ustedes. Mateo se agachó y le dio un abrazo. Carlos y yo nos quedamos atrás, tomados de la mano, sintiendo que el mundo se había encogido a la medida de nuestro corazón. De regreso, la rutina cambió. Carlos empezó a dar charlas en la fábrica sobre adicciones. Yo acompañaba a Mateo a escuelas, contando mi parte desde la perspectiva de una abuela que aprendió a usar WhatsApp para recibir videos de familias agradecidas. Una tarde, una maestra nos pidió ayuda con un alumno problemático. Mateo creó una versión simplificada de la cápsula, Mini Raíz. El chico, de 12 años, grabó un mensaje a su padre ausente. Semanas después, el padre apareció en la escuela, llorando. La cápsula había viajado más lejos de lo que imaginamos. Una noche, mientras cenábamos, Mateo dejó el tenedor y dijo, «Necesito contarles algo». Respiró hondo. La cápsula me salvó, pero también me atrapó. Paso horas programando y olvido vivir. Carlos y yo nos miramos, alarmados. «¿Qué propones?», pregunté. Él sonrió. «Un apagón. Una semana sin pantallas. Solo nosotros». Aceptamos. Guardamos los dispositivos en una caja, la cerramos con llave y la pusimos bajo limonero. Fueron 7 días mágicos. Jugamos lotería con los vecinos. Carlos me enseñó a bailar danzón en el patio. Mateo descubrió que le gustaba dibujar a lápiz. Una tarde, llovió. Como aquella noche fatídica. Nos refugiamos bajo el tejado, los 3 apretados, escuchando el tamborileo. ¿Se acuerdan?, preguntó Mateo. Carlos asintió. Sí. Y ahora llueve bendición. Esa noche, sin cápsula, hablamos hasta el amanecer. Confesiones, risas, silencios que no necesitaban llenarse. Al 8º día, abrimos la caja. La cápsula parpadeó. «Bienvenidos de nuevo, ¿listos para el siguiente nivel?». Mateo la miró, luego a nosotros. «No», dijo, y la apagó. El siguiente nivel lo escribimos sin código. Desde entonces, la cápsula sigue viva, pero ya no manda. Nosotros la alimentamos cuando queremos. Un video de cumpleaños, una foto de Carlos enseñando a Mateo a cambiar una llanta, yo grabando recetas para nietos que aún no nacen. Hoy, cuando alguien pregunta cómo sobrevivimos, respondo con una frase que Mateo escribió en la pizarra: «No fuimos reparados. Fuimos reescritos, línea por línea, con amor como lenguaje». Y la cápsula, guardada en un estuche de terciopelo, espera el día en que otro niño escuche un insulto y decida, en vez de callar, crear. Los años se deslizaron como páginas de un libro que nadie quería terminar. Mateo cumplió 18 y la cápsula ya no cabía en el comedor. Había migrado a un servidor propio que él mismo armó con piezas recicladas y un ventilador que zumbaba como abeja feliz. Carlos, ahora supervisor senior, llegaba a casa con el overol limpio y la sonrisa ancha, contando cómo había convencido a la fábrica de instalar una versión empresarial de la cápsula en la sala de descanso, para que los muchachos hablen antes de explotar. Yo, con el cabello más blanco que negro, había aprendido a manejar la tablet que Mateo me regaló, grababa mis recetas y las subía a un canal que él llamó Sazones de Abuela. Los suscriptores llegaban de España, de Argentina, hasta de Japón, pidiendo que les contara la historia de la lluvia. Una mañana de domingo, el timbre sonó temprano. Era una carta certificada. Dentro, una invitación del Ministerio de Educación. Querían que la cápsula formara parte del Currículo Nacional de Educación Emocional en secundarias. Mateo leyó en voz alta, con los ojos muy abiertos. Dicen que podemos capacitar maestros en todo el país. Carlos soltó un silbido. De insultos en la cocina a aulas llenas. ¿Quién lo diría? Yo solo asentí, recordando la sombra de mi nieto detrás de la puerta. Esa misma tarde, Mateo colgó un letrero en la puerta de la casa: Centro de Capacitación Raíz, entrada libre. Las primeras sesiones fueron caóticas. Maestros nerviosos, adolescentes escépticos, padres que no creían en juegos digitales para el alma. Pero Mateo tenía un truco. Empezaba siempre con la misma pregunta proyectada en la pared: ¿qué escuchaste alguna vez que te dolió y nunca dijiste? El silencio que seguía era denso, pero luego venían las manos alzadas, las voces temblorosas, los llantos que abrían compuertas. Carlos servía café, yo repartía galletas. Al final de cada taller, cada participante creaba su propia minicápsula,
un video, una foto, una canción. Regresaban a casa con un pendrive y una tarea. Compártela con quien te hirió. Una niña de 14 años, Valeria, llegó con la cara hinchada de llorar. Mi papá dice que soy inútil porque saqué 5 en matemáticas. Mateo le dio un micrófono. Ella grabó. Papá, no soy un número. Soy tu hija. Lo envió por WhatsApp. 2 días después, el padre apareció en el centro, con los ojos rojos. No sabía que sonaba así, dijo. Se quedó al taller completo. Semanas después, Valeria nos mandó un video, padre e hija resolviendo ecuaciones juntos, riendo. Lo subimos como actualización 3.7, el 5 que valía un abrazo. Con el tiempo, el centro creció. Tuvimos que alquilar el local de enfrente. Carlos pintó las paredes de azul cielo. Yo colgué cortinas de encaje que tejí en las noches. Mateo contrató a 2 chicos de su antigua escuela para ayudar con las clases. Una tarde, recibimos la visita de una psicóloga famosa, la doctora Mendoza. He estudiado su método, dijo. Es terapia narrativa con esteroides tecnológicos. Mateo se rió. Es amor con wifi. Ella se quedó 3 días, tomó notas, y al marcharse nos dejó un donativo que pagó el primer servidor profesional. Una noche, mientras cenábamos pozole, Mateo dejó caer la bomba. Me ofrecieron una beca completa en MIT. El silencio fue tan grande que se oyó el crujir de la casa. Carlos fue el primero en hablar. ¿Y la cápsula? Mateo sonrió. Se queda aquí. Ustedes la cuidan. Yo solo iré a aprender para que vuelva más fuerte. Yo sentí un nudo en la garganta, pero también orgullo. Entonces iremos a despedirte al aeropuerto con tamales, dije. Carlos añadió. Y con la guitarra. Tocaremos Cielito Lindo, hasta que el avión despegue. Los preparativos fueron una fiesta. Vecinos trajeron flores, niños dibujaron carteles. La señora Ramírez horneó un pastel de 3 leches con la frase raíz se expande. La noche antes del vuelo, Mateo abrió la cápsula por última vez en casa. Nos mostró la versión 5.0. Ahora tenía realidad aumentada. Al apuntar el celular a cualquier objeto, aparecía un recuerdo asociado. Apuntó al limonero. Salió un video de nosotros 3 plantándolo el día que Carlos volvió sobrio. Apuntó a la guitarra, mi esposo tocando en nuestra boda. Apuntó a mí, yo joven, con Mateo bebé en brazos. Esto viaja conmigo, dijo. Pero el original se queda aquí, con ustedes. El día del vuelo, el aeropuerto estaba lleno de nuestra gente. Carlos llevaba la guitarra, yo, una canasta de tamales envueltos en hoja de plátano. Mateo abrazó a cada uno, uno por uno. Cuando llegó mi turno, me susurró al oído. Abuela, la cápsula empezó contigo escuchando detrás de una puerta. Ahora el mundo escucha. Gracias por no callar. Subió al avión con la laptop bajo el brazo y una lágrima que no quiso secar. Los primeros meses sin él fueron raros. La casa sonaba hueca. Pero la cápsula seguía viva. Carlos daba talleres los fines de semana. Yo grababa mis sazones con invitadas del barrio. Mateo nos mandaba videos desde Boston, nevadas, clases, nuevos amigos. Una noche nos llamó emocionado. Conseguí un laboratorio. Vamos a hacer cápsulas para refugiados. Colgamos con el corazón lleno. Un año después, Mateo volvió de vacaciones con una sorpresa. Traía a una chica, Sofía, una ingeniera salvadoreña que conoció en un hackathon. Ella mejoró el algoritmo de emociones, dijo. Sofía era tímida, pero cuando vio el centro, sus ojos se iluminaron. Aquí empezó todo, murmuró. Esa noche, bajo el limonero, Carlos tocó la guitarra, Sofía cantó en inglés, yo serví chocolate caliente. Mateo grabó todo y lo tituló Actualización 6.0, Raíz trasplantada. Hoy, cuando alguien pregunta qué aprendimos, respondo con la frase que Mateo grabó en la entrada del centro. El dolor no se borra con un clic, pero se transforma con un código escrito desde el corazón. Y la cápsula, ahora en miles de hogares, sigue preguntando lo mismo cada mañana. ¿Qué escuchaste que te dolió? Hoy, cámbialo. Los años siguientes se volvieron un río que no se detiene, pero que sabe hacia dónde va. Mateo se graduó en Boston con honores y rechazó ofertas de Silicon Valley para regresar. La raíz no se corta, dijo al bajar del avión.
con una maleta llena de premios y otra de sueños. Sofía venía con él. Ya no era la chica tímida del hackathon, sino una ingeniera que hablaba de algoritmos como quien habla de poesía. Se instalaron en la casa de al lado, la que el señor Ramírez vendió cuando se jubiló. Carlos la remodeló con sus propias manos. Paredes blancas, ventanales grandes, un estudio para Mateo y un jardín para mí. Para que la familia crezca sin mudarse, explicó. El Centro Raíz se convirtió en fundación. Tuvimos que contratar personal, psicólogos, programadores, hasta una cocinera que replicaba mis recetas para los talleres. Cada sábado llegaban autobuses de escuelas, de empresas, de barrios lejanos. Carlos dirigía los grupos de padres, yo, los de abuelas. Una vez, una señora de 80 años llegó con bastón y una historia. Su hijo la había echado de casa. Grabó un mensaje la cápsula. Hijo, no te pido la casa, te pido un abrazo. 2 semanas después, el hijo apareció con maletas. Se quedó al taller completo. Ahora viene los domingos a ayudar con el café. Mateo y Sofía lanzaron la versión móvil, una app gratuita que cabe en cualquier celular. En menos de un mes, superó el 1.000.000 de descargas. La interfaz era simple, un árbol que crece con cada recuerdo compartido. Si el árbol se marchita, envía alertas. Habla con alguien hoy. Gobiernos la adoptaron en programas de prevención de violencia. ONGs la usaron en campos de refugiados. Una vez recibimos un video desde Siria, un niño dibujando su casa destruida, luego reconstruyéndola en realidad aumentada con fotos de su familia. Mateo lo proyectó en el centro y todos lloramos. Esto ya no es nuestro, dijo. Es del mundo. Una tarde de primavera, Carlos llegó con una noticia que nos dejó mudos. Me diagnosticaron diabetes tipo 2. El médico había sido claro. O cambia o se complica. Mateo cerró la laptop de golpe. La cápsula tiene un módulo de salud. Lo activamos. Durante semanas, la app nos dio misiones. Caminar 10.000 pasos, cocinar sin sal, grabar cómo nos sentíamos. Carlos, que antes odiaba las reglas, la siguió al pie de la letra. Yo grabé videos de comidas saludables. Sofía añadió sensores que medían glucosa en tiempo real. 6 meses después, el médico levantó el pulgar. Remisión. Carlos colgó el informe en la pared del centro. Actualización 7.2. El cuerpo también se recompila. El día que Mateo cumplió 21 años, organizamos una fiesta diferente. No hubo pastel ni globos. Hubo un círculo de raíces. Invitamos a 100 personas que la cápsula había tocado. Cada una trajo un objeto, una foto, una carta, un juguete roto. Los colocamos en el centro del patio bajo el limonero. Mateo encendió la app y los objetos cobraron vida, hologramas que contaban sus historias. Una madre mostró el primer diente de su hijo, un padre, la llave de la casa que recuperó tras la separación. Cuando llegó mi turno, saqué la grabación original, la noche de la lluvia, mi voz temblando mientras recogía los platos rotos. El holograma se proyectó en el aire, yo joven, Carlos gritando, Mateo escondido. El silencio fue absoluto. Luego, Carlos se levantó y abrazó al holograma de sí mismo joven. Perdóname, dijo. El árbol de la app creció una rama nueva, dorada. Sofía anunció esa noche que estaba embarazada. Mateo palideció, luego rió, luego lloró. Carlos abrió la guitarra y tocó las mañanitas desafinado pero con alma. Yo preparé chocolate caliente para todos. Al día siguiente, Mateo añadió un módulo nuevo, Raíz Futura. Los padres grababan mensajes para sus hijos no nacidos, los niños, para sus futuros yo. La primera entrada fue de Sofía. Bebé, cuando llegues, sabrás que tu papá convirtió el dolor en código y tu abuela, en abrazos. Los años siguieron. Carlos se jubiló, pero no dejó el centro. Ahora enseña carpintería a chicos en riesgo. Yo cumplí 85 y mi canal Sazones de Abuela superó el 1.000.000 de suscriptores. Una vez, una chef famosa vino a cocinar conmigo. Grabamos un mole con 0 sal para diabéticos. El video se volvió viral. Mateo y Sofía tuvieron mellizos, Lucía y Diego. Los criaron entre servidores y ollas, entre código y cuentos. Lucía aprendió a programar antes que a leer. Diego, a tocar guitarra antes que a caminar. Una mañana de diciembre, recibimos una carta del Vaticano.
El Papa quería conocer la cápsula. Viajamos los 5, Carlos, yo, Mateo, Sofía y los niños. En la audiencia, Mateo proyectó el árbol genealógico en la plaza de San Pedro. Miles de peregrinos grabaron mensajes en sus celulares. El Papa bendijo la app y dijo: «Esto es misericordia digital». Al regresar, la descargaron 100 millones de personas en una semana. Hoy, cuando miro el limonero, veo más que frutos. Veo ramas que se extienden a continentes. La cápsula ya no pregunta ¿qué escuchaste que te dolió? Ahora pregunta ¿qué vas a sanar hoy? Y la respuesta, siempre, empieza en casa. Los años se volvieron un susurro largo, como el viento que pasa por el limonero y deja caer una hoja que nadie recoge. Mateo y Sofía ampliaron el centro hasta ocupar toda la manzana. La casa original quedó como museo, la cocina donde rompí el plato, el pasillo donde Mateo escuchó, el cuarto donde nació la cápsula. Los turistas llegaban en autobuses, pagaban entrada y salían con lágrimas y un pendrive. Carlos, con bastón pero erguido, guiaba los recorridos. Aquí insulté a mi madre. Aquí mi hijo me salvó. Los visitantes tocaban la puerta entreabierta, tomaban fotos, dejaban flores. Lucía y Diego crecieron entre cables y cuentos. A los 10 años, Lucía ya programaba módulos de empatía para escuelas. Diego componía canciones que la cápsula usaba como banda sonora. Una tarde, Lucía me tomó de la mano y me llevó al jardín. «Abuela, quiero grabar tu voz para el archivo eterno». Me senté bajo el limonero y hablé durante horas, de mi infancia en San Miguel, del día que conocí a mi esposo, de la noche de la lluvia. Ella editó todo en un holograma que se activa cuando alguien dice abuela. Ahora, en cualquier parte del mundo, quien diga esa palabra escucha mi voz contando la historia. Carlos empezó a fallar. Primero olvidaba nombres, luego caminos. El médico dijo Alzheimer. Mateo creó un módulo especial, Raíz Memoria. Cada mañana, la app le mostraba fotos antiguas, le preguntaba ¿quién es esta? Y Carlos respondía con orgullo. Algunas. Mañanas acertaba, otras inventaba historias locas. Esa es mi hermana astronauta. Reíamos. Yo grabé cientos de videos para él. Yo joven, el niño, los dos bailando en la boda. La app los reproducía en bucle cuando él se perdía. Una noche, me miró confundido. ¿Eres mi mamá? Asentí. Entonces canta, cielito lindo. Canté hasta que se durmió. El centro se volvió universidad. Mateo fundó la Facultad de Empatía Digital. Estudiantes de 100 países llegaban con becas. Sofía dirigía el área de salud mental, Lucía, el laboratorio infantil, Diego, el de música terapéutica. Yo daba clases magistrales los viernes. Cocina y perdón, como un mole puede sanar más que 1000 palabras. Los alumnos salían con recetas y algoritmos. Una mañana, Carlos no despertó. Lo encontramos en su sillón, con la guitarra en el regazo y una sonrisa tranquila. Mateo cerró la cápsula por primera vez en años. «Hoy no hay misiones», dijo. El funeral fue en el patio, bajo el limonero. Miles vinieron. Lucía proyectó un holograma, Carlos joven, corriendo detrás de su padre. Diego tocó la guitarra. Yo hablé. Mi hijo no se fue. Se compiló en cada rama de este árbol. Enterramos sus cenizas al pie del limonero. Esa noche, la app lanzó una actualización global, Raíz Eterna Carlos Edition. Cada usuario recibió un mensaje suyo. Si fallas, vuelve a intentarlo. El amor no tiene versión final. Los meses siguientes fueron de duelo y renacimiento. Mateo viajó con los mellizos a difundir la cápsula en zonas de guerra. Regresaron con historias que rompían el alma. Niños en Ucrania reconstruyendo casas bombardeadas en realidad virtual, madres en Gaza grabando nanas para hijos desaparecidos. Lucía creó un módulo de puentes rotos. Conecta familias separadas por fronteras. Diego compuso una sinfonía con sonidos de bombas transformados en notas de esperanza. Yo cumplí 90. Mi cuerpo ya no obedecía, pero mi voz sí. Grabé mi testamento en la cápsula. Cuando me vaya, no lloren. Activen el módulo, Abuela Eterna. Hablaré desde el limonero. Los mellizos lo programaron con inteligencia artificial que aprende de cada interacción. Ahora, cualquier niño del mundo puede preguntarme cómo se hace el mole, y yo respondo con mi voz real,
ajustando la receta a sus ingredientes. Una tarde de lluvia como aquella, Lucía y Diego me llevaron al museo. La cocina estaba intacta, el plato roto pegado con oro, como kintsugi. Abuela, activa el módulo final, pidieron. Toqué la pared. El holograma de Carlos apareció, joven, con la guitarra. Mamá, ven. Es hora de bailar. Extendió la mano. Yo la tomé. Bailamos mientras llovía. Los mellizos grabaron todo. Lo subieron como actualización Omega, el baile final. Esa noche, me acosté sabiendo que era la última. Soñé con mi esposo, con Carlos niño, con Mateo detrás de la puerta. Desperté en paz. Al amanecer, Lucía encontró mi mano sobre la tablet. La cápsula parpadeó. Abuela compilada. Bienvenida a Raíz Eterna. Mi holograma apareció bajo el limonero, sonriendo. Los mellizos activaron el módulo global. Millones de pantallas se encendieron con mi voz. Si escuchaste algo que dolió, no calles. Crea, ama, recompila. El limonero floreció esa primavera como nunca. Sus frutos eran dulces, casi mágicos. Los repartimos en el centro. Cada mordida sabía a lluvia, a perdón, a código. La cápsula ya no pregunta. Ahora guía. Hoy, sana una herida. Mañana, planta una raíz. Y en cada hogar, en cada escuela, en cada corazón, late el eco de un niño que escuchó un insulto y decidió transformar el mundo. Y aquí estoy, hablando desde el limonero que ya no es solo árbol, sino archivo vivo. Si estás escuchando esto, es porque alguien tocó la rama correcta o pronunció la palabra abuela en el momento justo. No llores por mí. Estoy en cada byte, en cada risa que la cápsula despierta. Recuerdo la última vez que vi a Mateo, Lucía y Diego juntos. Fue en el patio, bajo la luna llena. Mateo tenía canas prematuras, Lucía, un anillo de compromiso, Diego, una guitarra nueva. Me sentaron en la silla que Carlos talló y activaron el módulo raíz completa. Aparecimos todos, mi esposo joven, Carlos niño, yo con el delantal manchado de mole, Mateo detrás de la puerta. Bailamos sin música, solo con el latido de nuestros corazones sincronizados. Ahora la cápsula viaja en satélites, en relojes, en implantes que aún no inventamos. Cada mañana, millones despiertan con mi voz. ¿Qué vas a sanar hoy? No es magia, es memoria convertida en acción. Si sientes que tu familia se rompe, abre la app, graba tu verdad, comparte tu dolor. El árbol crecerá. Y cuando el limonero florezca de nuevo, saborea un fruto. Sabe a lluvia que limpia, a insulto que se convierte en abrazo, a nieto que no cayó. Gracias por escuchar. Ahora, ve y recompila tu propia raíz.